Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando este día de adoración. Hoy es día de alabanza a nuestro Señor, especialmente el libro de Éxodo. Este es ya el quinto domingo que llevamos estudiando el libro de Éxodo. Este día vamos a ver las lecciones 9 y 10 y estamos tratando sobre los primeros años de la vida de Moisés. De manera pues que esto es lo que vamos a continuar estudiando. No sé si el tiempo lo permita, pero vamos a tratar de cubrir en estas 2 horas la conclusión de esta lección, y si hay tiempo voy a comenzar la siguiente. Vamos a pedir primeramente la dirección de nuestro Señor para que Él me ayude a presentar el mensaje. Padre eterno, una vez más agradecemos mucho como iglesia el presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Permite pues de que lo que se haga se honre y se glorifique a ti, se edifique a cada hermano y hermana, y que a mí me dirijas a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este estudio lo que vamos a ver hoy, este día, son las lecciones que tenemos del libro de Éxodo, en este capítulo que estamos estudiando sobre los primeros años de la vida de Moisés. Y en estas lecciones que vamos a ver sobre la aplicación que se nos presenta, vamos a presentar primeramente a Moisés y Cristo. Y esto está comprendido desde el versículo 22, capítulo 1, hasta el versículo 10 del capítulo 2. Entonces les repito, pues vamos a ver a Moisés y Cristo. Es una comparación que vamos a hacer. En primer lugar, puedo decir que las vidas de Moisés y de Jesucristo tienen similitudes que son muy sorprendentes. Esta es la realidad. Esas similitudes realmente son muy sorprendentes. Claro, la función que cada uno desarrolla es diferente, pero por supuesto que cuando estoy hablando de estas similitudes es porque hay muchos parecidos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta lección que vamos a presentar. Y vamos a ver varias lecciones de aplicación. La Biblia nos invita a comparar a los dos, especialmente por el hecho de que Moisés dijo: profeta de en medio de ti te levantará Jehová tu Dios. Y esto lo dijo en Deuteronomio 18:15. Y fíjense bien que esta misma situación ya en el Nuevo Testamento la tenemos en el libro de los Hechos 3:22, donde dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas
que os hable. Y también vamos a reforzar esto yéndonos al Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a leer los versos 21 y después nos pasamos al 25. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Verso 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Luego en el Evangelio también de Juan, capítulo 7, verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Entonces las interrogantes que nos podemos hacer son las siguientes. ¿De qué maneras, mejor dicho, fueron iguales? ¿De qué maneras fueron diferentes? Y luego, ¿qué podemos aprender de estas comparaciones? Nosotros podemos ver que hay comparaciones que se dan. Por ejemplo, los dos fueron libertadores, los dos se convirtieron en mediadores, los dos fueron salvados cuando eran bebés, los dos se dieron a sí mismos, los dos fueron incomprendidos, uno huyó de la muerte, el otro se sometió a ella. Y esto es lo que vamos a ver. Por supuesto, nunca doy la aclaración antes de que se piense que al hacer una comparación, en el caso de Moisés y Cristo, nunca se estará enseñando que hubo igualdad de obra de Moisés igual a la obra de Cristo en ningún momento, pero hay bastantes similitudes. Voy a empezar con la número 1. Bueno, tanto Moisés como Cristo nacieron en tiempos de persecución, y esto es una realidad. Los dos nacieron en tiempos de persecución. Cuando nosotros leemos acerca del decreto de Faraón en cuanto a matar a todos los bebés varones en Egipto, nuestras mentes nos transportan a otra ocasión. Esto es cuando Herodes dio la orden de que a todos los niños varones de menos de 2 años de edad se les diera muerte. Mire lo que dice Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando se habla de esta matanza, o sea, de esta mortandad, en un estudio que yo di de algunos de mis mensajes que presenté, se ha calculado que la mortandad de niños en aquel tiempo fue como de 50 niños, porque cuando se habla de esta mortandad se piensa en cientos o miles, y claro, ha habido mortandades que así es, ya sea por desastres naturales o de otra forma, o las guerras y todo. Pero esto es el estimado, pero sean 50 niños, 100, 200 niños, un niño que hubiese sido, es muerte, y es de sentirse. Entonces, en ambas situaciones, el mensajero de Dios, con la ayuda de Cristo, pues, escapó, con la ayuda de Dios,
escapó de la muerte. Entonces, cuando Moisés nació, el gobernante egipcio estaba tratando de matar a todos los bebés varones de los hebreos. No mucho tiempo después de que nació Jesús, el gobernante de Judea, Herodes, intentó matar a todos los bebés varones de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Moisés y Jesús escaparon de la muerte con la ayuda de Dios. Esto es bien claro. Y esto es un hecho innegable, pues que Moisés y Jesús escaparon de la muerte con la ayuda de Dios. Número 2. Tanto Moisés como Cristo vivieron vidas ejemplares. Y esta es otra realidad. Ambos vivieron vidas ejemplares. Claro, uno pecó, otro no. De los dos se habla que fueron mansos. Mire, por ejemplo, Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Claro, esta mansedumbre, cuando la dice el mismo Moisés en Números, mucho tiempo después que él escribe Números, lo dice cuando Moisés había llegado ya a una situación de esa mansedumbre, no como cuando intervino en la defensa de su compatriota y también cuando intervino cuando sus dos compatriotas estaban peleando. Esto lo podemos comparar con Mateo 11, 28 al 30, hablando ya de Jesús, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y noten, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo que nosotros podemos ver, pues, es que los dos amaron a sus pueblos, dejaron la gloria personal por ellos e intercedieron a su favor. O sea, intercedieron a favor de su pueblo. Por eso es que mire, aquí en Éxodo, adelantándonos hasta el capítulo 32, leamos los versos 11 al 14. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces, esto nosotros lo podemos comparar con el momento en el cual Jesús lloró sobre Jerusalén. Miren lo que dice Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise
juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego ustedes pueden ver pues su oración por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Es una oración muy hermosa que él elevó por todos sus discípulos. Entonces, por supuesto, hay diferencias, lo que les mencioné al principio, ¿verdad? Hace unos momentos. Si bien Moisés vivió una vida admirable, y esto usted lo puede constatar, lea todo el capítulo 11 de Hebreos. Allí usted puede notar sobre los hombres de fe, y de Moisés se habla mucho. Pero también pecó. Moisés pecó, mató al egipcio. El agua de la roca no hizo lo que el Señor le había dicho que hiciera. Ese es un pecado, no obedecer la orden del Señor. Entonces, Jesús, en cambio, tuvo una vida sin pecado. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros los cristianos dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien claro. ¿Qué pasaría? Fíjese bien, le voy a especular. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo tuviera un mínimo punto negro? Un mínimo puntito, lo voy a hacer más chiquito todavía. Un mínimo puntito negro. ¿Qué pasaría si Él tuviera un mínimo puntito negro? Hombre, a lo mejor mi fe flaqueara. A lo mejor la fe de muchos flaqueara, y a lo mejor de ahí muchos se agarrarían para no creer en Cristo Jesús. Y aun cuando el Señor no tiene ningún puntito negro, lo más mínimo que sea, pues siempre sigue siendo objeto de mucho desprecio. Moisés se ofreció a cargar con la culpa del pueblo, o sea, ofrecimiento que Dios se negó a aceptar. Mire lo que dice el libro de Éxodo 32:32. Dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Jesús podía cargar, y lo hizo, le doy esa aclaración, lo hizo con el pecado del pueblo. No solamente lo hizo por los judíos, sino que lo hizo por todo el mundo. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Mire lo que dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y luego si nos pasamos a 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, ahora pasamos a la tercera comparación. ¿Cuál es esa tercera comparación? Que tanto Moisés como Cristo fueron voceros de Dios. Y esta es una realidad. Los dos fueron voceros de Dios. Por medio de Moisés vino la ley. Dice en el Evangelio de Juan 1:17,
pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sin embargo, cuando Cristo vino, se convirtió en el vocero de Dios. Mire, si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, miren qué interesante lo que aquí se expresa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Luego podemos pasarnos al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Luego en el Evangelio de Juan capítulo 7, miren lo que dice en los versos 16 al 18. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Miren qué interesante. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que en un sentido, Cristo es el dador de una nueva ley. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así que la ley de Cristo, no dice la ley de Moisés, cumplir así la ley de Cristo, pese a que no instituyó un sistema legalista. Las dos leyes fueron dadas de maneras diferentes, totalmente diferentes. Una vino por medio de Moisés desde un monte que ardía en fuego. Vamos otra vez, pasemos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer de Hebreos 12 los versos 18 hasta el 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía. Noten esto, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, la otra forma fue dada mientras Cristo enseñaba de manera apacible desde la cima de otro monte. Y yo le digo, para esto le recomiendo que lea Mateo capítulo 5, todo el capítulo de Mateo capítulo 5.
Hoy hemos de escuchar a Cristo, no a Moisés. Mire lo que nos presenta Mateo 17:5. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Luego en Juan 1:17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto ya lo habíamos leído cuando estábamos reforzando esta comparación. Pero ahora vamos a pasar a la cuarta comparación. ¿Cuál es esa cuarta comparación que tenemos? Que tanto Moisés como Cristo realizaron milagros. Esta es la realidad. Tanto Moisés como Cristo realizaron milagros. Como el vocero y libertador de Dios que era, Moisés necesitó de la habilidad para realizar señales para que tanto israelitas como egipcios supieran que era el mensajero de Dios. De manera similar, Jesús realizó milagros para confirmar que era un maestro y también para confirmar que era un profeta de Dios. Por ejemplo, miren lo que nos dice Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Luego pasemos a Juan 3:1 y 2. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y luego leamos lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice ahí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esta cuarta comparación que se hace entre Moisés y Cristo, que realizaron milagros? La diferencia entre los dos es que Moisés murió. Es como el caso de David en Hechos 2. Dice, de David ahí puedes ver la tumba, como quien dice, ahí está enterrado, ¿ve? De él puedes ver la tumba. Entonces, la diferencia entre los dos es que Moisés murió y permaneció muerto, pues. Jesús fue levantado de entre los muertos después de 3 días. ¿Y qué es lo que pasó? Resucitó, pues. ¿Y qué es lo que pasó después de que resucitó? Se elevó al cielo otra vez. Y ahí está. Y de ahí regresará para llevarnos con él siempre y cuando nos mantengamos y prevalezcamos fieles al Señor. Yo voy a parar acá esta primera parte de estas lecciones que aprendemos del Evangelio, de Éxodo. En este capítulo 2 voy a continuar en la siguiente clase. Hemos tenido problemas de internet por fallas en la energía eléctrica, pero vamos a proseguir, ojalá que en la segunda
en la hora del sermón no tengamos ese problema. De manera pues que les sigo invitando para que escuchemos la segunda parte. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo por lo que tú nos presentas, lo que tú nos ayudas y todo lo que aprendemos de lo bueno que hizo Moisés, no tomando en cuenta sus condiciones pecaminosas. Pero sabemos, Señor, que esta comparación es con nuestro Señor Jesucristo, que fue limpio en todo, que no hizo pecado alguno y que es nuestro máximo ejemplo para cada una de nuestras vidas. Lo hacemos todo en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.